Hola jóvenes, el día de hoy vamos a ver 1.2.b, dominio y rango de una función. Estamos en la unidad 1, funciones, límites y continuidad. Para empezar vamos a ver la clasificación de funciones. Y tenemos, las funciones pueden ser inyectivas, suprayectivas y biyectivas. En la siguiente diapositiva vamos a analizar cada una de estas funciones. Las funciones se representan en la forma implícita y en la forma explícita. Estas no las voy a explicar porque de hecho esa es una tarea que ustedes van a hacer. Me van a investigar cuáles son las principales características y qué es una función implícita y explícita. Recomiendo que antes de contestar el cuestionario, hagan primero esta investigación. ¿Por qué? Porque en el cuestionario les voy a pedir, hay una pregunta donde viene que tienen que subir un archivo. Ese archivo va a ser la investigación que van a hacer. Junto con el video y todos los demás elementos que envío, voy a enviar exactamente una hoja en el que indica qué es lo que tienen que investigar de cada uno. ¿Sale? Pero no solamente de estas, hoy te voy a decir cuáles otras van a investigar también. Las funciones se clasifican en constante, función algebraicas y funciones trascendentes. Las funciones algebraicas son la lineal, la polinomial, la función racional y la irracional, mientras que las funciones trascendentes es la logarítmica, la exponencial y las funciones trigonométricas. Llámense trigonométricas a la seno, coseno, tangente, a la secante, cosecante y la cotangente. También vamos a ver las circulares. ¿Sale? Bien, ¿qué van a investigar aparte de las implícitas y las explícitas? Van a investigar la función constante, sus principales características, las funciones algebraicas refiriéndome a la función lineal, a la función polinomial, a la función racional e irracionales. ¿Sale? Van a investigar qué son y sus principales características y la forma en la que son. ¿Sale? Entonces, ojo, recomendación. Una vez que terminen el video, antes de ver o antes de contestar el cuestionario, realicen esa investigación porque en ese cuestionario les pido que suban esa investigación que van a hacer. ¿Sale? Función inyectiva. Es una función inyectiva si cualquiera de dos elementos diferentes del dominio tienen contradominios diferentes. Es decir, es inyectiva una función si para toda x1 y x2 que pertenecen al dominio de la función, se cumple que si x1 es diferente a x2, entonces f de x1 es diferente a f de x2. Ojo, esa A invertida se lee para todo. Ahora, dije contradominios y hemos estado hablando del rango. De hecho, contradominio y rango son lo mismo, solamente que tienen diferencias que no vamos a analizar en este curso. Ahora, ¿qué significa esto? En otras palabras, recuerden que en una función el primer elemento jamás se debe repetir. El segundo elemento, para ser inyectivas, tampoco se debe de repetir. ¿Sale? No se repite ni el primero ni el segundo elemento. También se le llaman funciones inyectivas, también se les denomina funciones 1 a 1. Ejemplo, esta es una función inyectiva porque vean aquí, se cumple que si x1 es diferente a x2, son dos puntos en la recta real que son diferentes. Y si vemos en su valor de la función, tienen f de x1 que es diferente a f de x2 y así sucesivamente. Ustedes tomen dos puntos cualesquiera y el primer elemento que se forman los puntos que están ahí, tanto el primero como el segundo, van a ser diferentes. Por lo tanto, es una función inyectiva. Este es un ejemplo de una función suprayectiva. ¿Por qué? Dice, se cumple, no es inyectiva. ¿Por qué? Se cumple que x1 y x2 son diferentes, pero ¿qué pasa con el valor de la función? Tenemos que f de x1, f de x2 son iguales, es el mismo valor de la función. Entonces ahí ya tengo dos pares ordenados donde el segundo elemento van a ser iguales. x1, f de x1 y x2, f de x2. Lo mismo sucede con el punto x3 y f de x3. Como son iguales, entonces ya no se cumple lo de inyectividad. Por lo tanto, es una función no inyectiva. Función suprayectiva. Se dice que una función es sobreyectiva o suprayectiva, también se le llama sobre, si para toda y que pertenece al contradominio de la función,
existe una x que pertenece al dominio de la función, tal que f de x1 es igual a y1. Bien, aquí hablé de contradominio. Contradominio y el rango de la función son más o menos lo mismo, pero tienen ciertas diferencias que ahorita a este nivel no nos interesa como tal. Entonces vamos a llamarle contradominio o función. Contradominio o rango, pero principalmente vamos a estar trabajando con rango, pero de hecho son exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que todo elemento del contradominio o del rango viene de algún elemento del dominio. En pocas palabras, se dice que una función es suprayectiva si su rango o contradominio es todo y. Es decir, cada elemento del contradominio debe de venir de un elemento del dominio. Tengo la siguiente gráfica. Esta es una función suprayectiva. Aquí tengo f de x1 proviene del elemento x1 o del dominio x1. Y f de x2, que es el valor de la función, viene del elemento x2 del dominio. Otro ejemplo me dice que no es suprayectiva. ¿Por qué? Dice, para x1, esa e invertida con una raya significa no existe. Entonces, para x1, si lo vemos ahí es una asíntota vertical, no existe un valor de la función que sea f de x1. Para y1, que en este caso es f de x1, tampoco existe una x que pertenece al dominio de la función. Como dije, en pocas palabras, la función suprayectiva, ¿sí?, el rango y el dominio van a ser todos los números reales. Aquí f de x1 no viene de ningún valor del dominio, por lo tanto es no suprayectiva. Finalmente tenemos la función biyectiva. Una función biyectiva es la que cumple con la condición de inyectividad y la condición de suprayectividad, es decir, es 1 a 1 y sobre al mismo tiempo. En pocas palabras, para que una función sea biyectiva, tiene que ser al mismo tiempo tanto inyectiva como suprayectiva. Ahora, algunas funciones pueden ser inyectivas pero no suprayectivas y viceversa. Es decir, puede ser suprayectiva pero no inyectiva. En cualquiera de los dos casos no es biyectiva. Tiene que cumplir las dos. Ejemplo, esta función es no suprayectiva por lo que acabamos de mencionar hace ratito. Pero es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Porque si ustedes ubican cualquier punto, toman cualquier punto de la curva, van a ver que ni el primer elemento ni el segundo elemento se van a repetir. Aún así, no es biyectiva. En el siguiente ejemplo tenemos que esta función no es inyectiva, por lo que acabamos de ver, porque el segundo elemento, que es f de x1, se repite en los tres elementos, ¿sale? Entonces, pero sí es suprayectiva. ¿Por qué? Ahí, bueno, no marqué las flechitas, pero esa recta es una curva que existe para todos los números reales. De hecho, en la parte de abajo donde se va acercando al eje Y, cruza el eje Y y va hacia abajo indefinidamente, y en la parte donde dice f de x3 sube indefinidamente. Entonces, su rango, de hecho, van a ser todos los reales. Entonces, aquí van a ser todo eso suprayectiva, pero no es inyectiva, por lo tanto no es biyectiva. Y ese ejemplo, por ejemplo, es inyectiva, igual por lo que acabamos de decir. F de x1 proviene de x1, f de x2 proviene de x2 y f de x3 proviene de x3. Al mismo tiempo es sobre. ¿Por qué? Porque igual que la anterior, esa función no puse las flechitas, pero conforme se va acercando al eje Y o a f de x, cruza y va hacia los negativos indefinidamente. Y donde dice se cumple, la curva igual va creciendo indefinidamente. Entonces, todo el rango van a ser todos los reales. Entonces, es suprayectiva y al mismo tiempo es inyectiva. Por lo tanto, esta función, este ejemplo, es biyectiva. Ahora sí, dominio de la función. Recuerden que en la presentación o en el video anterior ya dije que era el dominio de la función. Solamente voy a tomar algún concepto. Se define el dominio campo de existencia de la función como el conjunto de los números reales x para los cuales existe una f de x. Gráficamente, el dominio es donde existe la gráfica de izquierda a derecha en el plano cartesiano. Tenemos la siguiente parábola, ¿sale? Y
el dominio existe de derecha a izquierda, si lo vemos, va a existir de menos infinito a más infinito. Esas flechitas que tiene la parábola significa que va creciendo indefinidamente, se va abriendo la parábola. Entonces, como al abrirse, va a existir para todos los números reales, que va, este va a ser el dominio entonces, y que va de menos infinito a más infinito. De esta manera, vamos a escribir el dominio en notación de intervalo de conjunto, que lo puse en este caso de intervalo. El dominio de la función es igual a que x pertenece a todos los números reales. Recuerden que el dominio lo vamos a denotar como dom de f. ¿Sale? Rango de la función. Se define el rango de una función como el conjunto de los números reales y que se obtienen a partir de los valores asignados a x. Gráficamente, el rango es donde existe la gráfica de abajo hacia arriba en el plano cartesiano. Nuevamente tenemos la parábola anterior y ahora vamos a ver la gráfica donde existe de arriba hacia abajo. Y vemos que existe a partir de la escala de la gráfica es 1 a 1. Vemos que existe a partir de menos 5, por eso en esta flecha tiene una bolita negra. Existe de menos 5 hasta, que este debe ser mi rango, de menos 5 hasta más infinito. Esas flechitas recuerden que se va abriendo la parábola, va creciendo indefinidamente. Entonces, escribiendo el rango en notación de intervalo, x, se lee así, el rango de la función es igual a que x pertenece al intervalo cerrado por la izquierda de menos infinito hasta, perdón, de menos 5 hasta más infinito. Veamos el siguiente ejemplo. De las siguientes gráficas de funciones, determinar el dominio y rango y expresarlos en notación de conjunto o de intervalo. Tenemos la siguiente gráfica. Vamos a buscar el dominio de la función. Vemos que la función existe. Recuerden que existe. ¿Dónde existe la función de izquierda a derecha? La escala de la gráfica es 1 a 1. Entonces, esa flechita de la gráfica, que al menos se alcanza a ver, indica que va creciendo y se va abriendo hacia arriba. Entonces, la gráfica existe a partir de 1, por eso tiene bolita negra ahí la flecha roja, hasta, y la flechita se dirige hacia la derecha. Eso significa que existe de 1 hasta más infinito. Y en notación de intervalo es que x pertenece al intervalo cerrado por la izquierda de 1 hasta más infinito. Rango de la función. Recuerden que la función va a existir ¿de dónde va a existir? De abajo hacia arriba. Y aquí vemos que existe a partir del 0 hacia la flechita que va hacia arriba. Ahí puse bolita negra porque existe para 0. Entonces, que va de 0 hasta más infinito. Entonces, en notación de conjunto, de intervalo, y pertenece a todos los reales positivos, porque nada más está en la parte positiva, más o incluyendo al 0. Recuerden que el 0 no es positivo ni negativo, entonces se le pone un más que es incluye. Siguiente gráfica. Tenemos esta grafiquita y vemos aquí que nos piden el dominio y vemos aquí la flechita roja puse porque va a existir de izquierda a derecha de menos infinito a más infinita. Pero ojo, ¿qué pasa aquí en este punto? Esa es una asíntota vertical, si recuerdan en analítica. La escala es 1 a 1. Y aquí en menos 4 existe una asíntota vertical. Lo mismo pasa en el eje Y, viene siendo una asíntota vertical. Y finalmente en 2, 4, también en 4 es otra asíntota vertical. ¿Sale? De esta manera el rango va de menos infinito a más infinito, pero quitándole esos valores donde están las asíntotas. Entonces, x pertenece a todos los reales, ¿sale? Excepto o menos, ya vimos llaves, y esos números que están ahí son los valores que estamos quitando donde no existe, y gráficamente son mis asíntotas verticales, que es en menos 4, 0, 4. Rango de la función. Vamos a ver dónde existe de izquierda, de arriba hacia abajo. Y vemos que las flechitas están de igual de menos infinito a más infinito. La función existe para cualquier número real de arriba hacia abajo. Por lo tanto, y pertenece a todos los reales. ¿Sale?